Así es. Ahora nos comunicamos con el congresista de Fuerza Popular, Carlos Mesías. Recordemos que en la anterior votación del gabinete cateriano, él votó en contra y no tuvo la posición, digamos, institucional de su bancada. Él tenía sus fuertes críticas, así que vamos a escucharlo esta vez. ¿Qué le ha parecido la exposición del primer ministro Martos, congresista Mesías? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, me parece saludable la autocrítica del primer ministro que se ha presentado ante el Pleno del Congreso con humildad y ha hablado esta vez sí largo y extenso sobre la lucha contra el virus. Podemos tener discrepancias o pensar que pueden haber algunas omisiones, pero eso es normal y natural, no podemos coincidir con él al 100%. Pero sí nos parece importante, además de esta autocrítica, el grado de humildad y de respeto con el cual se ha dirigido al Congreso de la República. Y Cuando usted hace énfasis en eso, congresista, entonces está comparándolo con la anterior presentación de Pedro Cateriano. claro que sí, obviamente, porque el ex primer ministro cateriano, como ya se ha demostrado en algunos informes periodísticos, había ninguneado a muchos congresistas que incluso antes de su exposición habían ido a visitarlo para expresarle el clamor y las demandas de sus pueblos. Y él ni Congresista siquiera Mesías, los había recibido. mirando para adelante, es decir, Ajá. esta vez usted va a votar a favor, usted le va a dar su confianza al Premier Martos. A mí me parece que sí. Ujú. Me parece que sí, porque aun cuando podamos tener algunas preguntas que las haré en el pleno o algunas críticas, me parece que en Digamos que líneas está en un generales, 90% de darle su voto a favor. bueno, si usted quiere hablar de porcentajes, digamos que vamos al 100%, Al 100, ok. ¿no? Sí, porque Sí, usted y la congresista Marta Chávez fueron los únicos que votaron en contra en la votación anterior. Ya nos ha sí. argumentado por qué, lo cual nos parece respetable y saludable en la construcción de nuestra democracia. Pero esta vez es interesante saber qué lo ha motivado a cambiar de actitud y nos explica que le gustó finalmente la autocrítica, ¿no? Sí. Bueno, es que también, bueno, sí, claro, también sobre todo que ha habido una importante exposición sobre el problema del combate a la pandemia, algunos cambios que me parecen sustantivos, sobre todo la necesidad de atender la demanda de oxígeno, el cambio de estrategia para que la atención sea, la lucha contra la pandemia sea en el primer nivel, el reforzamiento del área hospitalaria, ha hablado del incremento de las camas UCI. Él dice que al próximo año estaremos llegando a 3.000, que ahorita estamos en 1.600. En fin, algunas otras cosas que me parecen que son importantes. Y a propósito de la reactivación económica que tiene que ir de la mano para combatir la pandemia, él ha señalado sobre todo que es importante la inversión pública, ¿no? Y Ujú. con lo cual yo coincido. Ahora, si bien es verdad que después en la exposición me parece que los proyectos a los cuales se ha referido en materia de inversión pública me parecen insuficientes, pero en fin, esas son, digamos, discrepancias que se pueden tener, ¿no es cierto? Pero sí me parece que la reactivación económica parte de la inversión pública. El problema es que tenemos demasiadas trabas burocráticas, sobre las cuales también ha hablado de la creación de una plataforma a través de las cuales puede haber un diálogo entre el gobierno y las MIPES para buscar qué hacer para que el Estado no sea tan desalentador de la inversión privada, sobre todo las pequeñas empresas, que según las propias palabras del ministro, constituyen el 86% del empleo y el 30% de la producción del país. Sin embargo, son los sectores que sufren casi siempre el acoso de la SUNAT y el enmarañamiento de las formas, los requisitos y las licencias que se piden para ingresar al mercado, ¿no es cierto?
y el ministro ha hablado que en ese sentido se va a incidir en esa parte en la economía para sacar adelante el país. Ahora, lo interesante, perdón, Mabel, sería, una vez terminado este capítulo, que al parecer se están tendiendo muchos puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se dinamite absolutamente nada, ¿no?, en los próximos meses. O sea, el día de hoy parece que todo es armonía, equilibrio y hemos llegado a un consenso. Pero ¿no le parece que es ese el espíritu que necesitamos en los próximos meses, dado lo que estamos viviendo, y que se tiene que dejar los intereses personales a un lado para enfocarnos todos los peruanos a luchar contra la pandemia? Que claro, totalmente de acuerdo. Esa es justamente la autocrítica que está haciendo el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, pero está demostrando que, digamos, que había elegido mal un ministro confrontacional, que no había sabido dialogar, que no había explicado nada al Congreso de la República sobre cómo combatir el virus. Entonces la confianza tampoco se regala, la confianza hay que ganarse. Porque el Congreso no es, digamos, una caja de, digamos, para hacer eco de lo que el primer ministro habla, sino para recibir, catalizar lo que él dice y procesar en función de las demandas que representamos de las provincias y de Lima. Y lo que el ministro Cateriano ofrecía como gobernabilidad era insostenible. Pero también recibimos del Congreso intereses que no venían al caso, ¿no? Como pedir la remoción de algunos ministros que no tenían nada que ver con la lucha contra la pandemia, y eso ha desalentado mucho a la ciudadanía. O sea, el Legislativo hace autocríticas y el Congreso no hace ninguna autocrítica. No, eso ha sido una frase que ha hecho correr el exministro Cateriano. Eso el presidente del Congreso lo ha desmentido tajantemente. No ha habido chantaje porque eso no puede ser posible. Bueno, usted le cree al presidente del Congreso y otras personas creen en la versión de Cateriano, y ahí se puede enfrascar también otro debate, pero las autocríticas de un lado y del otro... Espérese un ratito, el debate lo está iniciando usted, porque primero me dijo miremos para adelante y usted retrocede. No. Decía que hay autocrítica de parte del Ejecutivo, que usted celebra, y decía que autocrítica hay de parte del Congreso, que es una institución ante la opinión pública, y la opinión pública también ha tenido finalmente percepciones en la interpelación anterior de su conducta, de su proceder. ¿De quién? Del Congreso. ¿Cuál podría ser no, yo no puedo hacer una autocrítica por parte del Congreso, podría ser una autocrítica de parte mía, pero yo no puedo responder por los votos y las opiniones que emiten los demás congresistas, cada uno es responsable de su voto. Correcto. Muy bien, congresista, usted hablaba entonces de los puentes que se estaban tendiendo desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. ¿Un síntoma de esos puentes le parece la desvinculación laboral del asesor Maximiliano Aguiar, quien, como es ya público, ya no trabaja en Palacio de Gobierno, y a él se le señala como quien generó este espíritu confrontador del presidente de la República? Bueno, la verdad que... ¿O le parece una coincidencia? No sé. No tengo en verdad ninguna información sobre este asesor, que claro, lo he visto en el Twitter despidiéndose. En fin, el presidente sabrá por qué lo ha despedido, ¿no es cierto? Yo lo que creo es que los asesores son una segunda instancia, tercera, cuarta u última. Al final de cuentas, el responsable del gobierno es el presidente de la República y el primer ministro y su gabinete. El presidente sabrá si escucha o no a determinados asesores y por qué los escucha. Bien. Él es el responsable de los asesores que tiene. Bien. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias. Ya nos queda claro entonces, ya esperar qué es lo que sucederá en las próximas horas respecto a la votación. Vamos a seguir